Que levante la mano a quien le gusten las manualidades y no tenga restos de lana acumulados en algún sitio. Vale, bien, estoy en buena compañía. Entonces me entendéis, ¿verdad? Necesitaba un proyecto para ponerlos a trabajar, para sacarle partido a mis restos, porque esta serie se llama Aquí no se tira nada. Y como no se tira nada, voy a hacer algo con esos restos. Bienvenidos a la segunda parte de Guirnaldas con borlas de lana. Antes de ver este episodio, sugiero que veáis la primera parte del tutorial para seguirle el hilo a esta segunda. El orden de los elementos decorativos sería el siguiente. Primero las cuentas de madera y, una vez puestas, podéis hacer varios simulacros de la composición. De esta manera, podéis cambiar el diseño y el orden de la decoración cuantas veces queráis antes de atar las borlas a la guía. Os aseguro por experiencia que es mucho mejor que tener que quitar cuenta por cuenta y borla por borla cuando o bien cambiáis de opinión a medio camino o bien os equivocáis. Y aunque esto no sería grave, prefiero evitar que esto os pase a vosotros. Hay varias formas de colgar las borlas. Hoy voy a compartir con vosotros 3 que son las que yo más practico dependiendo del diseño de la guirnalda. Esta es la más fácil y consiste en atarlas a la guía con dobles o triples nudos que son aconsejables sobre todo si la lana tiene un acabado satinado y resbaladizo como esta que es de fibra de bambú. Si queréis borlas monocromáticas como esta, aseguraros de dejar un resto para luego poder cerrar las borlas con la misma lana. Colgar y cerrar las borlas sobre la mesa es como más fácil resulta este paso. Esta forma de colgar las borlas es ideal para principiantes porque, además de ser fácil atarlas, el riesgo de desplazamiento de las hebras es casi nulo y esto hace el recorte del largo de la lana que haremos al final del todo mucho más fácil y rápido. Pero si preferís, como yo, hacerlo en mano, tendréis que pillar el principio de la hebra con la que vais a cerrar la borla con fuerza para que no se escape. That's cool. Or if you wanna ride a bike or write a song or run a marathon, it's up to you. All you gotta do is look in the mirror, repeat the words, baby I love you. Vayamos ahora con esta otra forma que, como podéis apreciar, no va colgada, va cerrada sobre la guía. Para hacerlas de esta manera solo tenéis que alinear el centro de la borla abierta sobre la guía e ir cerrando las hebras poco a poco, colocándolas cada una en su sitio final. Y una vez hecho esto, podéis cerrar la borla por debajo de la guía de la misma manera que anteriormente. Fácil, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con la tercera y última forma. Enhebramos la aguja con la misma lana, aunque yo aquí lo haya hecho con cuerda blanca para que lo veáis mejor. Le pasamos una cuenta y cerramos los extremos. Sacamos la aguja por el centro de la borla de lana y volvemos a entrar por el otro lado de la guía pasando de nuevo por la misma cuenta. Luego le hacéis otro nudo, que podéis esconder si queréis dentro de la cuenta misma. Y listo, ya solo quedaría cerrarla de la misma forma que antes. Dejar una cuenta dentro crea una cabeza redonda, más firme y voluminosa, que es quizás más importante en lanas finas. Pero que ha quedado chula y redondita. Ah, y si os molesta el rabín que queda después de cerrar la cabeza, podéis meterlo por dentro con la misma aguja. Bueno, y ahora empieza la parte más divertida. Vamos a decorar nuestras guirnaldas. Las guirnaldas se pueden personalizar o bien con números, o bien con letras, con pompones, con flores, en fin, hay un montón de formas de hacerlo. Ya depende de vuestra imaginación y de los materiales que tengáis a vuestra disposición. Para hablar de la decoración de mis guirnaldas voy a volver al pasado. Hace más o menos 10 años empecé a hacerlas de la forma más minimalista posible. Borlas de lana sobre una guía y punto.
Con el tiempo y mis ganas de experimentar, fui añadiendo elementos y probando diferentes estilos de hacer no solamente guirnaldas de lana, sino también de otros materiales y para todo tipo de ocasiones. Si os preguntáis por qué os cuento todo esto, la respuesta es porque si nunca habéis hecho una antes, os recomendaría hacerlo de la misma manera. Empezando de la forma más simple y económica posible, y cuando salgan todo lo bien que os habéis propuesto, podéis ir añadiendo elementos decorativos para personalizarlas y darles vuestro toque único, que al fin y al cabo va a ser lo que las va a distinguir del resto. Con todo esto dicho, he aquí algunos de los materiales que he utilizado en el pasado en mis guirnaldas y que seguiré haciendo en el futuro. First you're hot, then you're cold. Mary Kate, Ashley O, either super high or super low. DNA, deja vu, new update, version 2. I don't want this copy-paste of you. Parent trapping every day, doppelganger. You've been pushing me away, heartbreaker. No, you're really not the same as you once were. No, you're really not the same. I swear, I can't tell the difference even when you're in my arms. It's not fair. Una vez decorado, lo último que suelo hacer es igualar el largo de las borlas de lana y de la cinta de pompones. Lo más gordo se lo corto sobre la mesa y una vez colgada repaso las discrepancias. Para no perderos mis próximos vídeos sobre guirnaldas y todo tipo de manualidades chulas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Nos vemos en mi próximo vídeo, o por lo menos eso espero.